Bien, entonces, eh, ¿por qué vemos la heterodoxia? Eh, a ver, en primer lugar creo que, o sea, tiene una importancia en sí misma, ¿no? Intrínseca. Las ideas del marxismo, eh, no solo que en prácticamente la mitad de la población del mundo en algún momento se rigió por un régimen comunista y que intentó desarrollar una economía planificada en mayor o menor medida, y se guió por no, por esta idea del socialismo en ese sentido, eh, sino que dentro de la academia, por ejemplo, las ideas del marxismo son muy importantes en historia, son muy importantes en sociología, en filosofía y también tuvieron su rol en economía. Tal vez en la disciplina de economía el marxismo nunca llegó a ser mainstream, eh, porque ya en el momento que se publicó El Capital, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX, se dio a la vez que se estaba dando la revolución marginalista, y que vienen las publicaciones de los libros de Menger, de Walras, de Jevons. Eh, entonces ya la disciplina estaba mirando hacia otro lado y el marxismo quedó recluido desde un primer momento, si se quiere, con teorías que quedaron anticuadas rápido, como la teoría del valor trabajo. Sin embargo, es innegable la relevancia y la influencia que tuvieron estas ideas en la academia, en la vida política, en los partidos. Piensen, como comentario, que, por ejemplo, en Europa, también en América Latina, eh, de todos los partidos que se fundaron en la segunda mitad del siglo XIX, hacia fines del siglo XIX, como el Partido Socialdemócrata de Alemania, el Partido Socialista de Francia, el Partido Socialista de España, el Laborista de Inglaterra, si todos partidos que son tremendamente importantes y que son parte de los partidos que se alternan en el gobierno en Europa, fueron fundados en su origen eh, bajo inspiración de las ideas de Marx y Engels, ¿no? Eran partidos socialistas que tenían el programa de Marx, fundados en el marco de la Segunda Internacional, que fue una conglomeración de partidos de la cual Engels participó. Marx ya justo se había muerto, con lo cual, bueno, la influencia es realmente muy profunda, mucho más de lo que uno cree a veces en nuestras sociedades. No, no solamente en los países en los que se implementó y las calles se llamaban Marx y había bustos de Marx en las ciudades, etcétera. Eh, otro aspecto interesante es que heterodoxia y ortodoxia van cambiando. O sea, como vamos a ver, eh, por ejemplo, una teoría del valor trabajo, bueno, creo que lo van a ver con Manu, pero la teoría del valor trabajo era ortodoxia dentro del pensamiento económico durante el siglo XIX a partir de Ricardo. Marx continuó en esta línea, así que a Marx no se le puede decir que allí no, o sea, no se lo puede acusar de haber tergiversado demasiado la economía política, simplemente retomó esa teoría como la había tomado, como la había dejado Ricardo y él la continuó por otro lado. Eh, y luego dejó de ser de ortodoxia, ¿no? Luego vino la teoría marginalista. Lo mismo pasa con el keynesianismo, que en un momento era ortodoxia y después dejó de serlo. Eh, o con la economía clásica, que luego pasa, es criticada por Keynes, etcétera. Es decir, hay un cambio de ortodoxia a heterodoxia que va cambiando, con lo cual es interesante siempre verlo. Y el tercer punto, y creo yo el más importante, además de estos dos, ¿no? De que es importante por sí mismo y de que ortodoxia y heterodoxia cambian, es que no se pueden entender eh, que las teorías económicas mainstream sin entender las teorías de la heterodoxia. Porque muchas veces son respuestas comparativas a un mismo problema que responde también a otra teoría. Entonces, si no la teoría de la distribución y el crecimiento económico que tiene la teoría mainstream, tal vez no podría entenderse tan bien si no se entiende la teoría del trabajo de Marx. Porque muchos de los problemas del marginalismo, perdón, muchas de las hipótesis del marginalismo surgen como respuestas comparativas a problemas que tenía la teoría del trabajo, que vamos a ver en las próximas clases. Eh, y no sé, eh,
Lo mismo el debate de cálculo socialista. No se entendería la importancia del sistema de precios y del mercado, que es desarrollada, y es un debate que se da en el siglo XX, sin entender la postura del socialismo, ¿no? Y sin entender los problemas que trajo aparejado la economía planificada. Entonces necesitamos entender la heterodoxia, porque si no, no vamos a entender la ortodoxia tampoco. A ver, en primer lugar, para dar un marco, me gustaría hacer una distinción que es un tanto arbitraria, si no la tomen al pie de la letra, pero sirve para organizar ideas, ¿ok? No la tomen al pie de la letra. Eh, Tenemos un gran movimiento en el siglo XIX, el siglo, perdón, XVIII, que es el de la Ilustración, que a grandes rasgos, como idea general de Ilustración, que es un movimiento que se da en toda Europa y también en Estados Unidos, se basa en esta idea, ¿no?, de que los hombres somos creados iguales, tenemos una serie de derechos inalienables que tenemos simplemente por ser humanos, que el poder y la soberanía estatal tiene que partir del consentimiento y no viene de Dios o de una categoría superior, sino que necesitamos eh, que los soberanos necesitan tener cierto apoyo en la sociedad civil, es decir, y gobernar para la sociedad civil. También en la Ilustración se comparte la idea de que mediante el conocimiento, por eso se le llama Ilustración, iba a poder alumbrarse eh, los problemas de la, o sea, dejarse atrás todos los problemas de la sociedad, y por medio de la razón y de la ciencia y del conocimiento se iba a dejar la superstición, la ignorancia, el autoritarismo de lado, y lograr un nuevo tipo de sociedad. Toda esta serie de ideas muy generales comparten todo lo que es el movimiento ilustrado, ¿no? Tanto en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Pero existen dos tradiciones que son distintas. Una tiende a pesar mucho más en Inglaterra y la otra en Francia, y en el continente en general. Recuerden que previo a la Ilustración tenemos todo este proceso entre que en 1580 más o menos Copérnico publica el libro de la revolución de las órbitas celestes, hasta 1670, no me acuerdo bien, que Newton escribe sus principios de matemática. Eh, bueno, en todo este proceso se da una revolución en las ideas, que cambia, Kuhn lo llamaría un cambio de paradigma, pero bueno, cambia, si se quiere, la base epistemológica del conocimiento en ese momento. Y empieza a debatirse en qué, o sea, si cambiamos algo tan profundo de lo que creíamos, en qué tiene que basarse el conocimiento que nosotros consideramos verdadero. Y se da esta discusión que sí es más filosófica, de si tenemos que basar el conocimiento en la razón o en la experiencia. Eh, Esta segunda postura, que es la del empirismo, que hay que basar el conocimiento en la experiencia, tiene más asidero en Inglaterra, mientras que la del el racionalismo tiene más asidero en Francia. Y acá tenemos referentes como Descartes, a Spinoza, a Leibniz. Eh, pero lo que quiero sacar de esto es que a raíz de estas dos tradiciones surgen, si quiere, dos cosmovisiones distintas sobre la economía y sobre la política. A ver si se entiende. Dentro de esta tradición, podríamos llamarle racionalista. Sí, vamos a volver sobre nuestros pasos. Lo que estoy diciendo es, hay algo común, que es el movimiento de la Ilustración. Eso es común a todos. Pero permítame esta interpretación de que existen dos eh, eh, cosmovisiones distintas a partir de esta diferencia crucial en cómo se entiende
las bases del conocimiento. En Francia tiende a tener más peso esta visión racionalista, que la visión racionalista tiende a pensar que todo lo diseñado por el ser humano y por la razón va a ser superior a algo que esté dejado a fuerzas espontáneas y desorganizadas. Entonces que el espectro del bienestar humano se va expandiendo a medida que se expande el control que la razón humana tiene sobre la naturaleza. ¿Me siguen hasta acá o me estoy yendo muy por las ramas? ¿Se entiende hasta acá? Sí, se entiende. Entonces, existe dentro de la tradición del racionalismo esta idea de que, o la tradición de la ingeniería social, ¿no? De que si tenemos conocimiento verdadero fundamentado en la razón, usando ese conocimiento verdadero, sabiendo cómo es que se tienen que hacer las cosas, si se le da el poder al indicado o los indicados para que diseñen las instituciones perfectas, la sociedad perfecta, va a poder, va a poder hacerse, va a poder ser mejor que, que un proceso dejado a una operación descentralizada de sus partes. Mientras que por el otro lado, la tradición empirista de Inglaterra, donde tenemos a gente como Hume, bueno, Adam Smith, Locke, surge esta idea que ya estuvimos discutiendo, así que por suerte no lo voy a tener que explicar demasiado más, que es la del orden natural o el orden espontáneo, y va a llamarlo o aclararlo después Hayek. Esta idea de que existen fenómenos que, sin ser diseñados y sin que el resultado global sea diseñado por ninguna de sus partes y anticipado tal vez por ninguna de sus partes, sus distintos elementos actuando de forma descentralizada, siguiendo intereses propios, objetivos propios, llegan a un orden que sería indistinguible del que podría llegar un diseñador inteligente. Y en esto está la idea de Adam Smith de cómo opera el mercado, de cómo fueron evolucionando las instituciones, idea que está presente en Hume, que está presente en Malthus, pero que tiene mucho más asidero en Inglaterra, que en Francia realmente no pegaron tanto estas ideas. En Francia, si se quiere, pegó mucho más esta idea de, no, bueno, usemos la razón y diseñemos instituciones perfectas. En cambio, fíjense que la tradición empirista es una tradición de cambios marginales. Es decir, si las instituciones fueron evolucionando junto con el ser humano por ensayo y error a lo largo de las épocas, está bien meter cambios, usar la razón para meter cambios, pero estos cambios tienen que ser marginales, no una ingeniería social completa donde tiremos todo por la borda y armamos una nueva sociedad de cero. Esto tiene su origen también en esta idea del falibilismo, o sea, el falibilismo, que va a ser después Popper uno de los que más lo va a sostener, tiene también una base en esta idea. Eh, También nuevamente, porque, perdón, me voy un poco por las ramas, pero dentro de la tradición racionalista, el racionalismo busca verdades eternas, o sea, busca llegar a verdades fundamentadas en la razón, eh, y que sean eternas e indubitables, ¿no? Esa es parte de la tradición racionalista, está presente desde Platón y sigue en Descartes, mientras que el empirismo te dice, bueno, si trabajo con la experiencia, trabajo siempre con cosas que son eh, cambiantes y particulares, y por ende voy a tener un problema al tener leyes científicas o al tener enunciados de tipo universal en los cuales me voy a encontrar con el problema de que siempre van a poder fallar. Puedo tener teorías muy buenas, pero esas teorías muy buenas igual en algún momento podrían fallar. Como los hombres podemos fallar. Y dado que los hombres podemos fallar y no tenemos una verdad eterna, indubitable, y no podemos llegar a ella, a lo sumo podemos acercarnos, bueno, entonces es mejor que no que los poderes estén divididos, de que tengamos controles cruzados entre distintas instituciones del Estado para poder eh, organizar la sociedad, etcétera. Hasta acá, esto tal vez algo habíamos hablado, ¿no? ¿Se entiende algo de esto? ¿O hasta acá más o menos me están siguiendo?
Sí, bastante ¿Sí? claro. Sí, sí, se entiende. Bien. Eh, un detalle interesante es que 50 años más tarde, ¿no? De esta época que estamos parados en el cambio del siglo XVIII al siglo XIX, eh, inspirado en esta idea de orden natural o orden espontáneo, es decir, donde sus partes integrantes interactuando entre sí se llega a un orden de que es indistinto del que podría ser un diseñador. Eh, Inspirado en esta idea, Darwin desarrolla su teoría de la selección natural. Entonces, fíjense que creo que para nosotros es más fácil entender esta idea dado que entendemos la selección natural en Darwin. ¿No? Si recuerdan, básicamente la idea de Darwin fue, eh, o sea, Darwin tuvo dos inspiraciones, ¿no? En su momento. Dijo, estamos más o menos en 1850. Eh, Primero, había múltiples evidencias de que en realidad la edad de la Tierra era mucho más alta de la que se creía antes. O sea, había fósiles, capas geológicas, a partir de distintos indicios daban a entender de que en realidad la Tierra tenía mucho más tiempo de que se creía. Y en el marco de este clima de ideas, de esta idea de instituciones, de fenómenos sociales complejos, órdenes naturales, llámenlo como quieran, él llegó a la idea de que era posible de que los individuos de las especies actuando cada uno según sus reglas, que es básicamente sobrevivir y reproducirse, introduciendo pequeñas variaciones, ¿no? Porque cada individuo tiene múltiple descendencia, de que esas descendencias algunas tenían variaciones azarosas, ¿no? Que le permitían, que le daban condiciones mejores para sobrevivir que otros. Y estas variaciones azarosas que les permitían condiciones para sobrevivir mejor, se reproducían en las generaciones venideras. Y que así podían ir explicándose cómo fueron surgiendo especies distintas en función del contexto en el que estaban y por este, si se quiere, mecanismo natural de ensayo y error. ¿No? El ensayo y el error son las distintas mutaciones genéticas que tiene nuestra descendencia, la descendencia de los seres vivos, eh, que elimina algunos y permite que otras continúen y se pasen a su descendencia. Y Darwin fue criticado, o sea, duramente por la sociedad y en general por esta idea, justamente porque es difícil de entender esta idea de que se pueda lograr un orden que realmente es tan perfecto que no pareciera, que pareciera sí o sí ser diseñado por alguien. El planeta Tierra con la vida, con donde los argumentos que se le oponían a Darwin era, a ver, tenés o sea, un mono que está perfectamente diseñado para estar en la selva y colgarse y es terriblemente ágil y tenés al topo que está diseñado para sobrevivir, resistir la respiración y una ballena, ¿cómo es posible que eso se haya generado así por ensayo y error animales que parecen tan perfectamente diseñados para el ambiente en el que están? Por eso esta idea tan revolucionaria de Darwin está al fin y al cabo sentada sobre esta tradición que viene de antes, en realidad. Eh, pero bueno, mi punto acá es que es contraintuitivo, es difícil de entenderlo. Hay un argumento que se le daba, o sea, uno de los grandes debates que tuvo la teoría de Darwin era sobre el ojo humano, ¿no? Eh, donde decían, a ver, ¿cómo es posible que haya evolucionado por ensayo y error algo tan perfecto como el ojo humano? En ese momento los científicos los biólogos empezaban a analizar el ojo y lo comparaban en el proceso de cómo funciona el ojo con cómo funcionaba un telescopio. Dice, acá nosotros diseñamos un telescopio y cuando vamos y vemos el ojo humano vemos que funciona casi de una misma manera, ¿no? Con una lente, bueno, no sé mucho de óptica, pero no sé, un punto focal, etcétera. Y obviamente los biólogos, los médicos estaban sorprendidos de cómo el diseño del ojo era tan similar en funcionamiento y tan perfecto. Decían, es absolutamente imposible que haya evolucionado por ensayo de error. Un argumento que se usaba es el argumento del relojero, que no sé si lo conocen,
el argumento del reloj. Un argumento que solían usar los racionalistas, que es, supongamos, perdón, me estoy reyendo por las ramas, pero bueno, sepan disculpar. Eh, ya ahora entramos en Rousseau y terminamos con eso. Eh, el argumento del relojero. El tema es que no les veo las caras, entonces no sé si están en cualquiera o más o menos es interesante lo que voy comentando y espero que sirva para la discusión que tenemos que dar. Eh, Yo no sé cuál es la, la del relojero, así que estoy escuchando. bueno, eh, no, a ver, el argumento es muy simple. Eh, lo que dice es, supongan que van caminando por una playa desierta, lejos, ¿no? No sé, en la costa, pero muy lejos de casas, de cualquier lado. Y encuentran un reloj, ¿no? Como un reloj así de mano antiguo, de oro, muy lindo, muy bello. ¿Qué es lo primero que van? Lo encuentran así tirado en el medio de la arena. ¿Qué es lo primero que van a pensar? Ese reloj, de, ¿de dónde podría haber venido? ¿O cómo podría haber llegado ahí el reloj? ¿Se lo olvidó a alguien? Claro, se le olvidó a alguien se le cayó, alguien lo puso ahí. Claramente ese reloj es algo diseñado. De la misma manera, o sea, es un mecanismo tan perfecto con sus engranajes, las agujas, el mecanismo, en fin. Eh, de la misma manera, ¿cómo puede ser que algo como, no sé, la Tierra y las especies o el ojo humano haya sido, o sea, lo que no pensarían nunca es que ese reloj se podría haber hecho ahí simplemente espontáneamente por la acción de ensayo y error de años de las olas, la arena y el viento. Así que no llegó, no se hizo ahí espontáneamente. De que alguien lo diseñó fue, lo armó y en un momento lo dejó ahí o se le cayó. De la misma manera, uno podría pensar el mundo con toda su perfección, que incluso es mucho mejor que un mecanismo de relojería, o sea, es mucho más perfecto, tiene mucha más complejidad que el simple reloj de mano. Ese mundo no puede haber surgido simplemente por ensayo y error de fuerzas naturales. Tiene que haber sido diseñado por alguien. Bueno, ese es el argumento que se dan los racionalistas. Por ende, estas ideas del orden natural, orden espontáneo, que un poco de que le estamos charlando, eh, costaron en llegar a, a asentarse. Pero es interesante cómo un origen de estas ideas se puede rastrear en esta tradición empirista inglesa. Bueno, acá estamos, más o menos, Sí. ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Eh, lo que resta de la clase vamos a ver a Rousseau. Un personaje fabuloso, Rousseau. De hecho, no les mandé a leer algo porque me parecía que era mucho. Y no, o sea, me parecía que si no se leía completo no veía qué parte mandarles a leer. Pero, pero vale la pena. Realmente Rousseau es una persona, eh, o sea, como escritor es extraordinario. O sea, tiene un nivel de poesía y escribe y argumenta muy bien. Así que bueno, es más que recomendada su lectura. Pero Rousseau es un personaje muy peculiar, muy peculiar. En principio, muchos lo consideran el primer anti-ilustrado o el primer romántico, o sea, como adelantando lo que iba a ser después el movimiento del romanticismo. Ahora vamos a ver por qué. Pero claramente en las ideas de Rousseau, y es lo que vamos a discutir ahora, está muy presente esta idea del diseño de una sociedad perfecta y varias ideas que después van a impactar mucho en la Revolución Francesa, porque Robespierre eh, estaba muy fuertemente inspirado en las ideas de Rousseau, y también llegan, como un poco es lo que quiero discutir, al marxismo. Eh,
¿Por qué anti-ilustrado? Cuando Rousseau todavía era medio desconocido, en 1750 se hace un concurso, parece que estaba muy en boga en la época, el de la Academia de Guillón, que tenía una consigna. O sea, le pedían a distintos escritores, intelectuales, que entreguen ensayos donde respondiendo a la siguiente consigna: cómo la ciencia y la razón humana, el desarrollo de la ciencia, la razón y las artes humanas habían contribuido al desarrollo moral del hombre. ¿Se entiende? Cómo es que la ciencia en su desarrollo y la razón habían contribuido a que el hombre progrese moralmente. Muy en la época, todos los intelectuales mandaron discursos donde decían, bueno, la importancia, cómo por medio de la razón el hombre dejaba atrás el oscurantismo y la superstición y las falsas creencias, etcétera, 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 y ganaba moralidad y aprendía, etcétera. Y Rousseau escribe un discurso que es totalmente rupturista. Rousseau, en el discurso sobre las artes y las ciencias, lo que dice es, no, en realidad las artes, las ciencias y las artes no hicieron más que corromper a la naturaleza del hombre. El hombre era naturalmente bueno, eh, y las ciencias y las artes no son más que guirnaldas de flores que embellecen las cadenas que atan a los hombres. Mientras los gobiernos y las leyes nos aportan un poco de bienestar material para que no nos muramos de hambre, las ciencias y la razón humana lo que hacen es dar justificaciones para la existencia de esas jerarquías, esas desigualdades que oprimen a los hombres. Bueno, y con este discurso rupturista gana el primer premio, ¿no? Por eso se le dice un anti-ilustrado, porque vamos a ver en Rousseau está mucho más presente como mecanismo de descubrimiento, si se quiere, el sentimiento o buscar en los corazones, ¿no? Más que la razón humana. O sea, si hay una fuerte desconfianza en la razón humana, porque, según Rousseau, la razón humana se usaba para justificar desigualdades, jerarquías, la propiedad privada, etcétera. Y vamos a ver ahora brevemente dos textos en donde desarrolla estas ideas, que es el origen de la desigualdad entre los hombres y el contrato social. Que entiendo yo que el contrato social todos deben haber leído algo o haberlo visto en formación ética y ciudadana o alguna materia por el estilo de la secundaria. Entiendo. Bueno, Rousseau empieza con esta frase, ¿no? El contrato social, el hombre nace libre pero se halla en todas partes encadenado. Pero vamos a centrarnos en este discurso que es de 1754. A ver, Rousseau en este ensayo lo que quiere hacer es discutir cómo es que se origina la desigualdad entre los hombres. Y cuando se refiere a desigualdad, habla de las desigualdades sociales o de jerarquías. Dice, no las desigualdades de peso, estatura, color de pelo, sino las desigualdades que los hombres tenemos entre sí por las propiedades, el nivel de riquezas, las jerarquías, el poder. ¿De dónde surgen? Entonces él se pregunta esto como disparador. Dicen, los animales vemos que más allá de estas eh, desigualdades naturales, no existen estas desigualdades de jerarquías. Igual es debatible, pero concedámosle el punto. ¿Cómo es posible entonces? ¿Qué pasó que los hombres desarrollamos esto? ¿No? Y vivimos de esta manera con estas jerarquías. Y para Rousseau, el inicio del problema, de este problema, el inicio de esta desigualdad, está en la propiedad privada y el origen mismo de la civilización. Rousseau tenía una idea de que en el estado de naturaleza los seres humanos vivían en un estado de igualdad total, es decir, todos teníamos más o menos que trabajar de la misma manera, nadie podía acumular mucho más que los otros, entonces se vivía en un estado de igualdad. Esto es muy muy similar a lo que
después va a tomar Marx y Engels va a escribir en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, casi un siglo después, más de un siglo después. Pero la idea original está acá ya en Rousseau. Entonces dice, lo que arruinó a la raza humana fue el descubrimiento del hierro y el trigo. ¿Por qué? Porque una vez que se tuvo trigo, se pudo empezar a acumular cereales. Y con el hierro, además de que se pudo aumentar esa producción de trigo y acumular y que unos dejen de trabajar, también se pudo cercar y decir esto es mío y lo otro es tuyo, y hacer armas para defender esas jerarquías y esas diferencias en la propiedad. A partir de ahí, dice Rousseau, es que se empieza a degenerar el alma humana. La naturaleza humana se degenera. Del estado de igualdad que teníamos, pasamos a diferencias en las propiedades de riqueza y de poder que terminan degenerándonos. Dice, dejamos esta libertad natural que nosotros teníamos, donde vivíamos todos en comunidad, y pasamos a una sociedad en la que uno se ve obligado a tener que encajar o a tener que adaptarse para poder encajar, aparentar una felicidad que uno no tiene eh, para vivir con los demás, respetando estas jerarquías. Entonces dejamos esta felicidad natural en la que vivíamos y pasamos a tener una felicidad ficticia. Y otro elemento que es muy importante para entender después a Marx es que el sistema de gobierno, los gobiernos, existen, o sea, y se dice, o sea, fueron pensados para defender la propiedad privada y la posición de los poderosos. Entonces, ¿no? Veamos esta historia. Vivíamos en un estado primitivo donde no había propiedad privada, las personas éramos todas iguales y vivíamos en un estado de libertad natural y de felicidad natural. Luego empezamos a acumular. Unos pueden, sin trabajar, oprimir a los otros. Esos se defienden con las armas, las apropian y generan gobiernos para que defiendan su posición, para que defiendan su propiedad y los mantengan a raya a los que los quieran cuestionar. Y además utilizan la razón y las ciencias como argumentos ideológicos, si se quiere, y las leyes para defenderse y justificar su poder. ¿Me siguen? ¿Se entiende este punto? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense que en Rousseau está presente esto de la desigualdad como un problema más allá de la igualdad de derechos, ¿no? Incluso va a decir de la igualdad de derechos políticos. Va a decir Rousseau, la igualdad de derechos políticos es importante y es algo por lo que aboga, pero en la sociedad desigual que media la propiedad privada, la voluntad del rico siempre se impone sobre la voluntad del pobre. Siempre hay una voluntad individual del... perdón, me adelanté un poco. Pero hay una voluntad... Lo que voy a decir es que, ahora lo vamos a ver, que se tiene que ir hacia un nuevo tipo de gobierno en donde haya una voluntad general que rige la sociedad. Que si se deja a las voluntades individuales bajo este régimen de propiedad privada, que cada una haga lo que quiera, lo que va a pasar es que la voluntad del rico prime la del pobre. ¿Ok? Bueno, esta frase es bastante interesante. Es re interesante. Él lo que dice Rousseau es, para ver su visión económica, dice, la ambición devoradora, el deseo ardiente de aumentar su relativa fortuna, no tanto por verdadera necesidad, cuanto por colocarse encima de los demás, inspira a todos a una perversa inclinación a perjudicarse mutuamente. Para Adam Smith, bueno, en contrapunto con Adam Smith, fíjense que la visión de Rousseau del intercambio económico es que los hombres vamos al intercambio
para tener más, no tanto por verdadero necesidad, sino para tener más que los demás. El impulso hacia la acumulación no es el tanto el bienestar propio, sino poder ser más que los demás, poder oprimir a los demás. Por eso dice Rousseau, se altera de forma perjudicial la naturaleza humana. Los seres humanos ya eh, degeneramos nuestra naturaleza, que en sí tiene una visión parecida todos los pensadores de esta época, que en una base los seres humanos naturalmente tenemos el sentimiento hacia los demás y tenemos también un sentimiento de amor propio. Eh, pero la sociedad civilizada y la regida por la propiedad privada lo que nos hace es perjudicarnos mutuamente. Y vamos a los intercambios económicos para perjudicarnos. De nuevo está presente esta idea de donde uno gana y el otro pierde. Y si intercambiamos, no es tanto porque nosotros queramos estar mejor, sino porque queremos ser más que el resto. Entonces, ¿qué propone Rousseau? Eh, Rousseau propone una revolución, pero no tal vez una revolución en el mismo sentido que la entendemos hoy, sino que él dice que es una revolución moral. ¿Moral por qué? Porque se basa en una ley moral que tenemos los seres humanos, dice Rousseau, grabada en nuestros corazones. Y que lo que tenemos que hacer es como una introspección para buscarla, reconocerla y se convierta en ley social. Eh, lo que va a plantear es, bueno, necesitamos un nuevo contrato social en el cual todos concedamos resignar nuestra voluntad individual hacia una voluntad general. Todos lo hagamos eh, voluntariamente, ¿no? O sea, lo hagamos de forma libre, lo hagamos con información, pero resignemos nuestra soberanía y nuestra voluntad en pos de una voluntad general, que esa voluntad general va a estar guiada hacia el bien común. Y cuando lleguemos allí, ya no va a haber una libertad natural como era en el estado de naturaleza, sino más bien una libertad civil. Eh, y para que esto pueda darse, para que pueda darse esta comunidad regida por la voluntad general, son necesarios que existe una propiedad comunal de la basada el aprovechamiento de la tierra, con mucho más fácil de hacer con comunidades relativamente pequeñas y autárquicas. ¿Por qué autárquicas? Porque como vimos, para Rousseau los intercambios económicos son negativos, ¿no? Cuando hay intercambios porque uno quiere beneficiarse de otro. Entonces es mejor que cada comunidad intercambie lo menos posible con el resto. Que produzca todos los bienes agrícolas y bienes industriales necesarios que necesite la población local, que esa sociedad funcione mediante una voluntad general, así por ejemplo una asamblea de toda la población y todos se sometan libremente a lo que esa asamblea quiera hacer, porque esa asamblea, en tanto sea la voluntad general, va a ir siempre hacia el bien común, ¿no? Y con una economía basada en la agricultura. Entonces, estas ideas económicas, si se quiere, quedaron bastante anticuadas muy rápidamente. Esta vez no es lo más interesante, pero, pero sí hay algo presente que es esto de, bueno, hay una fuerte desconfianza en Rousseau de que los intercambios económicos puedan llevar a un bien común si en el medio está la propiedad privada, ¿no? Si hay propiedad privada, bueno, evidentemente problemas va a haber. Va a haber desigualdades y esas desigualdades degeneran al hombre, etcétera. Necesitamos ir hacia un nuevo tipo de sociedad. Yo ahora quiero entrar en un par de cosas que son muy ricas en Rousseau, que es su concepto de libertad y del bien común. Pero hasta acá me están siguiendo. Entiendo que leyeron el contrato social alguna vez o lo vieron, así que... Sí, te seguimos. ¿Sí? Em,
Entonces, dice en el contrato social, cada uno de nosotros pone su persona y todo su poder bajo la dirección bajo la dirección suprema de la voluntad general. Y en esta condición de asociados recibimos a cada miembro como parte indivisible del todo. Y acá hay una parte muy interesante y una de las más polémicas de Rousseau. Para que el contrato social no sea una fórmula vacía, ha de incluir tácitamente la cláusula única que puede dar fuerza al resto, a saber, que el que se niegue a obedecer la voluntad general será obligado a someterse a ella por el entero del cuerpo social. Esto significa nada menos que aquel será obligado a ser libre. Esta parte de acá es la que quiero remarcar. A ver, él dice, obviamente, cuando uno forma parte de un colectivo que decide, es posible que su posición quede en minoría y uno tenga que obedecer la posición de la mayoría. Perfecto. Pero hay algo más acá, que luego Popper va a decir que esta es la semilla del autoritarismo, eh, que es la idea de que quien no obedece a la voluntad general, o sea, quien no se somete voluntariamente y es obligado a someterse a la voluntad general, en realidad lo que se está haciendo es, se le está mostrando de nuevo el camino a la libertad. La idea detrás es, el que no, la voluntad general siempre opera por el bien común. El que no eh, opera, o sea, el que no acata a la voluntad general, en realidad está yendo en contra de sus propios intereses. Está yendo en contra de sí mismo. Y la voluntad general, al someterlo y hacerlo que vuelva a ser parte del cuerpo social, que vuelva a ir hacia vuelva a estar en sintonía con el conjunto, lo que está haciendo es educándolo, permitiéndole que se reconcilie con su libertad civil. Y para eso es necesario aclarar una cosa de la libertad. A ver, ¿qué entienden ustedes por libertad? Bueno, ya ahora está re en boga, ¿no? Esto. O sea, hacer lo que quieras, Muy bien, poder perfecto. decidir. Exacto. Hay un concepto de libertad, hay distintos conceptos de libertad. Hay un concepto, creo que el concepto de libertad más del liberalismo tiene que ver con ser libre de opresiones ajenas. ¿No? Es un concepto negativo. No, no tengo que, o sea, no estoy obligado a, no sé, regirme por tal rey o ser esclavo de tal persona o lo que sea. Hay un concepto de libertad que es el positivo, que está muy en boga también, que es el de, bueno, soy libre en tanto puedo hacer lo que quiero. Pero ese concepto, eh, eh, desde mi punto de vista, también es problemático porque en realidad es más un concepto de poder que de libertad. O sea, si libertad es todo lo que puedo hacer, en realidad tiene relacionado más con el concepto de poder. Pero el concepto de Rousseau de libertad es muy distinto. Para, para Rousseau, la persona... Sí, Ah, perdón, perdón. eh, fíjense esto, y esto también está en sintonía con otros pensadores de la época. Para Rousseau, una persona que es libre de hace lo que quiere, ¿no? Y entonces puede dar rienda suelta a sus deseos, sus vicios y actuar de la forma que quiera, en realidad es un pobre esclavo de sus deseos. No es libre, es todo lo contrario de ser libre. Si uno hace lo que quiere, y eso implica actuar de forma viciosa o de forma contraria al bienestar de la sociedad o de forma contraria a lo que puede ser bueno para uno mismo, esa persona no es libre. Esa persona no está más que sometido a sus deseos y a sus pulsiones. Para Rousseau, ser libre eh, es la capacidad de autodisciplinarse y de imponerse una ley, eh, una, de actuar con respecto a una ley moral autoimpuesta. A ver. Eh, vamos a ponerlo así. Ser libre es seguir una ley autoimpuesta. Es decir, que uno mismo sea capaz de actuar de forma
moral. ¿Y qué sería este actuar de forma moral? Eh, es actuar con respecto al bien común. En términos de Kant sería actuar de forma tal que si lo que yo hiciese lo hiciese todo el resto, el resultado global sería positivo, ¿no? Fíjense que tiene una idea bastante similar, esta del imperativo categórico de Kant, a la idea de Rousseau, de libertad. Y para Rousseau, esta ley moral que tenemos todos los hombres está grabada en la naturaleza humana, es la que nos puede llevar a actuar hacia el bien común, y para verla solamente tenemos que hacer una introspección, buscar en nuestros corazones y vamos a entenderla. Vamos a entender todos que podemos actuar y que debemos actuar con respecto hacia el bien común. Y si la seguimos, el resultado va a ser que vamos a ser libres. Porque de nuevo, por su definición, ser libre es actuar con respecto a esta ley moral propia. Por eso es que dice Rousseau acá, bueno, al que no actúe con respecto al bien común, bueno, se lo va a someter y va a ser entonces que vuelva a ser libre. Porque va a empezar a actuar ahora sí como debe. Con respecto, es decir, actuar con respecto al bien común. Ah, bueno, acá hay una frase de esto. Hasta acá esto se entiende. De nuevo, es un poco. Lo que puede ser acá un poco extraño es este concepto de libertad, ¿no? Pero entiéndalo en contraposición a lo que sería actuar haciendo lo que uno quiere. Para Rousseau para Rousseau el que hace lo que quiere es una pobre persona. O sea, el verdaderamente libre es el que se disciplina, tiene una ley autoimpuesta y esa ley autoimpuesta es ir hacia el bien común. Ese es libre para Rousseau. ¿Se entendió esto más o menos? Sí, sí, se entiende. Sí. Perfecto. Entonces, fíjense que acá hay un tema y por qué digo que acá el Popper lo toma en La sociedad abierta y sus enemigos. Refiere a Rousseau, le dedica eh, un capítulo a hablar de Rousseau. Porque, si se fijan, siempre hay un conflicto entre libertad y autoridad, ¿no? O sea, todos los autores liberales o no liberales encuentran en cualquier organización social que existe un conflicto entre la libertad que tiene el individuo y la autoridad. Básicamente, tal vez yo quiero, no sé, manejar borracho o quiero, no sé, quedarme escuchando música a todo lo que da a cualquier hora de madrugada con los parlantes a la calle o lo que sea. Y por el otro lado, tengo ciertas cosas que son directamente ilegales, ¿no? Y tengo una ley, una autoridad que me dice, no, esto no se puede hacer y me reprime. En todos los pensadores está presente este conflicto y que es un conflicto irresoluble, porque no existe un tipo de sociedad donde ese conflicto se pueda terminar. Pero fíjense cuál es el argumento para Rousseau. Acá, para Rousseau, en la sociedad donde rige la voluntad general, este conflicto se termina. ¿Se entiende por qué? A ver si alguno más o menos lo vio o puede intuir por dónde viene. Y porque son libres y tienen también el objetivo en común del bien común y no necesitan una autoridad para que los guíe por el buen camino, digamos, no sé. Está bien, sí, perfecto. La autoridad pasa a ser la voluntad general, que es todos, ¿no? No, y si también interviene esa autoridad general es porque esa persona no está actuando en libertad, porque no está actuando para el bien común. Correcto, sí, correcto. Puede ser que para Rousseau, naturalmente tendés a respetar esa autoridad por esa ley moral que es interna a cada individuo, digamos.
Totalmente. Bien, bueno, son muy buenas respuestas todas. Yo creo que básicamente hay un aspecto que es que para Rousseau el bien común es algo que es claro para todos, único y que está grabado en los corazones de los hombres y que para todos es que es simplemente identificable para todos, ¿no? Si hay que actuar en pos del bien común y el bien común es uno, claro, conciso, está ahí, y si no actúas en pos del bien común es obvio que estás actuando mal, bueno, en ese caso, eh, la persona que no actúe con respecto al bien común está más que justificado que sea eh, internado, tratado, reeducado, etcétera, etcétera. Entonces, esto se traigo a colación. eh, si vos entonces, con esta lógica, ¿no? Si vos actúas en contra de la voluntad general, en realidad estás actuando en contra de vos mismo, ¿no? Y en la Unión Soviética, en la época stalinista, pero después también, a muchas personas que eran díscolas, digamos, contrarias al poder del Partido Comunista, se las internó en psiquiátricos, digamos, en manicomios, porque justamente decían cómo esta persona eh, está demente, o sea, está en contra del poder que tiene él mismo, porque el que gobierna ahora es él. Entonces, si se ve, bueno, esto no se le puede achacar a Rousseau, pero la idea, si se quiere, detrás, al desaparecer este conflicto, al buscar una sociedad, o buscar como aspirar como ideal una sociedad donde este conflicto desaparezca, hay un germen de este peligro. Hay una entrevista muy buena a Beatriz Arlo, que militaba en el PCR en los 70, me parece, Ujú, que ella dice que, bueno, que todo el tiempo como en una época muy convulsionada y la dirección del partido toma y como que se bandeaba en sus lecturas de la realidad, y que ella veía como que si en una asamblea alguien planteaba un desacuerdo con la decisión o la nueva orientación del Comité Central, eh, lo que le decía como la posición mayoritaria es como hay que explicarle la posición al compañero, como el ujú, compañero no entiende la posición, y no era que estaba en desacuerdo, era que si no estaba de acuerdo era porque no lo entendía, ujú. una idea Sí, así. sí, 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 totalmente, totalmente. Em, sí, sí, o sea, esta idea que a nivel del partido se replicaba a nivel de toda la sociedad una vez en el poder, ¿no? Em, pero bueno, espero que esto se haya entendido. Em, Ahora, ¿por qué vimos a Rousseau? Déjeme ver una cosa más. Bueno, perfecto, vamos a llegar a ver algo de la Revolución Francesa y terminamos la clase. Vamos a cortar un poquito antes. Igual es poco lo que vamos a ver. Es, si se quiere, el cierre de esto. Em, bueno, hay cuatro elementos. Cuatro elementos, esto tal vez, si se quieren acordar algo de la clase, bueno, igual los voy a guiar un poco ahora con las preguntas en la guía de lectura, pero esto es interesante, tal vez no lo expliqué tan bien, pero es interesante para, muy posiblemente sea preguntado, así que esto, presten atención. Eh, y hay cuatro elementos, si se quiere a modo de resumen, que son los que van a estar presentes en Marx. Además de esta idea eh, del paso de la sociedad en el estado de naturaleza, que después Marx y Engels van a llamar comunismo primitivo, y el origen de la propiedad privada como origen de las desigualdades y de las clases sociales. Esto lo toma esta idea Marx bastante al pie de la letra en sus teorías. Eh, pero ahí presentes un par de cosas. Primero, la necesidad de que haya una transformación radical de la sociedad, lo cual circunscribe al pensamiento de Rousseau dentro de esta tradición que yo les decía, racionalista, de una ingeniería social completa. Es necesario que la sociedad, que una voluntad general, como una inteligencia colectiva, diseñe una nueva sociedad y la transforme radicalmente, de pies a cabeza. Todas sus instituciones, todas sus leyes, las piense todas de nuevo y las diseñe distinto. Lo segundo es que esta idea de que el gobierno y las leyes
de una etapa histórica corresponden a los poseedores o los dominantes de esa etapa histórica. Algo que en Marx va a estar muy presente en su idea de la estructura y la superestructura, en esta idea del historicismo que tiene el marxismo. La tercera es que detrás del intercambio económico en realidad se esconde una explotación. Y vamos a ver cómo Marx, utilizando la teoría del valor trabajo, pretende justificar de forma objetivamente que existe explotación de parte de los capitalistas hacia los trabajadores. Para Marx esto es algo objetivo y está, es decir, ¿por qué diferencia objetivo de subjetivo? Porque nosotros decimos, en el lenguaje común se usa la palabra me están explotando o explotación de forma coloquial y está bien usarla. Y una persona podría decir, bueno, tal trabajador está siendo explotado, pero dentro de esa concepción de la explotación existe... Perdón, acá vamos a poner explotación. Un elemento subjetivo, ¿no? O sea, si uno dice me están explotando o me siento explotado, o bueno, me siento explotado es obvio, pero cuando uno habla de cuándo está siendo un trabajador explotado o no, en el lenguaje coloquial, claramente esa interpretación es subjetiva. Una persona puede estar recibiendo un sueldo muy muy bajo y decir, bueno, es explotado, no es explotado, etc. Pero para Marx es objetivo y existe explotación siempre en toda relación de dependencia. Toda relación obrero-patrón existe explotación y se puede medir objetivamente en valor. Es la plusvalía y se mide objetivamente en términos de valor. Eso es lo que vamos a ver. Y lo último, y esto sí, esto va a entrar de cajón, de preguntas, pero de cajón. Aunque yo no lo explico muy bien, pero que es el holismo metodológico versus el individualismo metodológico. No sé si esto dijo algo Manu, porque esto tiende a... Creo que vieron algo con Santi, tal vez puede ser. ¿Lo vieron esto? Que yo No me suena recuerde, no. tanto, no. Individualismo metodológico no. Ok. A ver. Hay una frase de Lucas que dice que como la visión básica de la economía, creo que eso sí lo vieron con Santi, me parece que estaba, de que heredamos de Smith, de Hume y de Ricardo una visión como muy básica de la economía, que nunca la cambiamos, de que la unidad básica de análisis en la economía son los individuos. Porque los individuos son los que tienen capacidad de agencia, capacidad de pensar, de decidir, de tomar decisiones, que tienen intereses. Son los individuos. Y que en base a eso no hay diferencias o no hacemos modelos donde tengamos clases sociales, razas, pueblos y modelos donde, no sé, los que tomen decisiones o tengan intereses o tengan objetivos sean estos agregados como clase, pueblo, raza, sino siempre se basa en el individuo. Entonces siempre utilizamos modelos donde modelamos o microfundamentamos el accionar de un individuo. Pero filosóficamente tiene su origen en estas ideas básicas de Smith, de Ricardo, Hume, ¿no? Estas ideas del orden descentralizado, etc. ¿Qué quiero decir con capacidad de agencia? Capacidad de agencia es capacidad de tomar decisiones. Una mesa o una puerta no tiene capacidad de agencia. La capacidad de agencia lo tienen los seres humanos. Y el nivel es el individuo. Entonces, si nosotros usamos agrupaciones como sociedad, clase, etc., lo hacemos en términos, si se quiere, comparativos, organizativos, pero no consideramos, por lo menos la visión ortodoxa clásica, no considera que una clase tiene intereses o tiene objetivos, o un pueblo o una raza tiene intereses y tiene objetivos. Son los individuos los que los tienen. Y acá en Rousseau está presente esta otra idea, ¿no? La del holismo metodológico, la idea de que entidades mayores a un individuo, sean grupos, sean clases, razas, pueblos, tienen una voluntad por sí misma. Como que la voluntad, en el caso de Rousseau, la voluntad general, una vez en el gobierno,
opera como un cuerpo en sí mismo, hacia el bien común. Y se difumina, si se quiere, al individuo en esa voluntad general. Por eso también desaparece este conflicto, ¿no? Entre el individuo y el todo. Porque no hay. Pasan a ser una misma cosa. Em, o mejor dicho, el todo, la voluntad general, es la expresión perfecta de eh, la ley moral de cada individuo, que es única, es para todos los individuos igual y se expresa en la voluntad general. Pero espero que se entienda, porque en Marx lo vamos a ver bastante concretamente, de cómo Marx habla de que existe una clase para sí y una clase en sí, en donde la clase en sí es la clase obrera, pero la clase para sí es cuando toma conciencia de sí misma y llega algo y puede hacer la revolución, llegar al gobierno y cambiar la sociedad hacia un nuevo tipo de sociedad, que va a ser el socialismo, ¿no? ¿Este punto se entendió, más o menos? ¿Se entiende la diferencia entre holismo metodológico versus individualismo metodológico? ¿Es necesario aclararlo de nuevo algo? Si no se entendió algo, coméntenme. Profe, ¿puedes repetir lo de la clase en sí? Sí. No, Marx va a decir que existe clase en sí, que sería como la clase en sí misma, o lo que es la clase obrera como tal, que se define por su relación a la producción. Entonces el obrero puede vivir, dice Marx, viviendo su vida normal, yendo a trabajar, estando con su familia, sin pensar en muchas más cosas, pero en el momento en que el obrero toma conciencia de clase, en que el obrero se educa y aprende de cómo es explotado por el patrón y aprende que tiene intereses propios de la clase, en ese momento la clase obrera, cuando todos los obreros toman esa conciencia, la clase obrera se convierte en clase para sí. Y la clase, como clase, tiene intereses propios distintos de la clase capitalista. Ahí está, buenísimo. Gracias. Entonces, si se quiere en la tradición que es más la institucionalista alemana, que yo realmente sé muy poco, así que no les puedo decir mucho, entiendo que está mucho más presente esta idea de que pueblos, razas, tienen o sea, tienen características propias, ¿no? Y intereses propios. Y que por ende es imposible, o sea, las ideas de los modelos de los economistas clásicos le aborrecían porque decían, no podés hacer abstracción de esto. Eh, no podés considerar que va a ser el mismo interés económico de mejorar y la misma naturaleza humana, de un negro que de un blanco, de un obrero que de un patrón, de un chino que de un francés. Pero en los modelos que nosotros vemos en economía, son básicamente iguales. O sea, en la base hay una naturaleza humana que son todos iguales, todos tienen una razón y una inteligencia más o menos similar, todos aspiran a estar mejor económicamente y todos tienen capacidad de poder sentir cuando a alguien ajeno le hacen algo malo. Los seres humanos tenemos esa base igual y no los modelamos por raza, por religión, eh, eh, por clase, etcétera. Pero bueno, esto es un poco, si se quiere, por qué es que se usa este, si se quiere, individualismo metodológico, que es muy criticado, ojo, es muy criticado. O sea, no sé si ustedes ya en otras materias lo habrán discutido, pero a la economía por este supuesto se la critica. Y permítanme, o sea, entiendo que se hace un hombre de paja con esto. O sea, hombre de paja, a esta idea del individualismo metodológico en economía se ay, no me sale la palabra, se la ridiculiza,
Se la ridiculiza, o sea, se convierte el argumento en un ridículo de que, no sé, los economistas creen que todas las personas son, de que no existen agregados sociales, de que no hay grupos de interés, ni clases, ni bla, bla, bla. Y no es eso, es distinta la idea, espero que se haya más o menos entendido. Acá, ¿quedó un poco más claro acá esto, la diferencia? Creo que la diferencia está en dónde está la capacidad de agencia. Y que para la tradición liberal la capacidad de agencia está siempre en el individuo. La toma de decisiones y los intereses y los objetivos están en el individuo y no en grupos. ¿Se entendió esto? Están viendo la pantalla, ¿no? No deje de compartir. Sí, sí, se ve. ¿Sí? Eh, bueno, vamos a ver hoy dos cositas de Marx. Bueno, dos cosas muy importantes. Una, primero, es el materialismo histórico, que es su visión histórica y de cómo esta idea que tiene Marx de que para él el socialismo es una inevitabilidad histórica. Inevitabilidad histórica. Es decir, que es inevitable, que es una etapa de desarrollo de la humanidad, así como el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. El socialismo va a llegar, y luego el comunismo, como una necesidad histórica. Y él se adjudica haber descubierto la ley fundamental de desarrollo histórico, que es lo que vamos a charlar ahora. Después vamos a discutir un poco sus ideas más generales de políticas, si se quiere, sociales, muy por arriba. Y luego vamos a ver sus teorías económicas, donde él separa en la teoría del valor trabajo de Ricardo, y entonces justifica por qué considera que él, bueno, en primer lugar, existe que el plusvalor en la sociedad surge de la explotación del trabajador, que entonces hay una explotación objetiva, y de que el capitalismo va hacia una crisis inevitable, fruto de su desorganización económica, es decir, de cómo es un sistema caótico en donde, como ya lo hemos estado discutiendo, cada uno planifica y produce lo que quiere, lleva a crisis recurrentes, esas crisis son cada vez mayores, y como en el largo plazo hay una tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Y eso es lo que vamos a terminar de ver, bueno, que van a terminar de ver conmigo sobre Marx. Pero eso ya lo vamos a terminar la clase que viene, ¿no? Bueno, Marx, bueno, nace en Trier, ¿no? En Alemania. Él estudia de joven, estudiando Derecho y Filosofía, forma parte de un grupo, y es donde conoce a Engels, que eran los jóvenes hegelianos, que eran como estudiantes que se organizaban siguiendo las ideas de Hegel, e interpretan, y hacen una interpretación de Hegel por izquierda. En esa época, cuando Marx era joven, estaba en boga Hegel, y estaba también ganando mucha relevancia a otro profesor que se llamaba Feuerbach. Que Hegel era un idealista, ¿no? En esta idea de que son las ideas las que determinan la materia, y Feuerbach era un materialista, de que son la materia la que determina las ideas. Marx lo que va a hacer es tomar el materialismo de Feuerbach y utilizarlo para reinterpretar el sistema de Hegel. Hegel tenía una visión de desarrollo histórico. Yo de Hegel nunca leí, así que es poco lo que sé, solamente de manual de filosofía. Pero Hegel pensaba algo así como que existe un espíritu absoluto, ¿no? Se llama espíritu absoluto, y que es como, si se quiere, una idea fundamental que es la que rige la historia y el desarrollo histórico. Esto es espíritu absoluto. Esto es Hegel, ¿no? Y que toda la historia de la humanidad es el desarrollo de este espíritu absoluto. Y que entonces cada etapa que tuvo la humanidad, con su historia, sus leyes, sus gobiernos,
era el espíritu absoluto exteriorizándose en los seres humanos, actuando, haciéndose carne a través de los seres humanos, haciéndose materia a través del mundo, y luego, por último, haciéndose conciencia por medio del ser humano. Y que cada etapa histórica era superior a la anterior porque era si se quiere, un desarrollo más avanzado del espíritu absoluto, hasta llegar al último estadio, que era el Estado moderno y la filosofía alemana, en la cual se comprendía el espíritu absoluto a sí mismo, se tomaba conciencia de sí mismo, Estado moderno y filosofía alemana. Tomaba conciencia de sí mismo, y por ende para Hegel ese era el máximo estadio de desarrollo histórico, porque el espíritu absoluto se había desarrollado tanto que había tomado conciencia de sí mismo. ¿Se entiende? Esto parece medio raro, y es raro, pero es como si hubiera una idea fundamental. El mundo no es más que la forma en que esa idea se exterioriza. Es como si, no sé, estamos en la idea de un pintor y el pintor hace un cuadro, entonces se exterioriza en el mundo, y los seres humanos y la historia no es más que esa idea haciéndose conciencia. Lo que hace Marx es, si se quiere, utilizar un argumento o un sistema filosófico muy similar al de Hegel, esencialmente similar, solo que le cambia el espíritu absoluto por los modos de producción materiales. Y ahora lo que va a determinar la conciencia, el avance de la historia, va a ser la evolución de los modos de producción. Utilizando esta idea materialista, ¿no?, de Feuerbach, de que en realidad son las condiciones de vida material las que determinan la existencia de las ideas. Entonces es la materia la que determina las ideas y no al revés. Perdón si esto es muy volado, pero ahora lo vamos a bajar a tierra en algo que seguro que vieron en la secundaria, en el CBC, o sea, seguro que lo vieron. Tal vez lo de Hegel es más raro, eso tal vez no lo hayan visto nunca. Pero lo que les quería marcar es esto, que hay una continuidad en realidad de las ideas de Hegel a las ideas de Marx. Marx lo que hace es tomar el sistema filosófico de Hegel, dice Engels, lo pone pata para arriba, ¿no? En donde para Hegel la idea determinaba la materia, ahora Marx dice no, la materia determina las ideas, pero es exactamente el mismo sistema de querer buscar una ley fundamental de desarrollo histórico. Bueno, un aspecto más de Marx para remarcar es que Marx siempre fue, además de filósofo, economista, la figura de Marx es enorme, ¿no? Es grandiosa en su impacto que tuvo. O sea, Marx tal vez no es tanto el impacto que tuvo en economía, que él sí lo tuvo, pero bueno, nunca llegó a ser mainstream sus ideas, pero sí en historia, sí en sociología, ha tenido, y en ciencias sociales en general tuvo un impacto fundamental. Pero siempre fue un activista. Él participó en las revoluciones de 1848, por lo cual después se tuvo que exiliar. Participó de la formación de la primera internacional, que no me acuerdo si en un momento les había comentado, pero estas internacionales son grandes uniones de partidos, los primeros partidos socialistas y obreros en el mundo. En la primera internacional estaban tanto Marx como Bakunin, ¿no? O sea, y había comunistas y anarquistas. Y esta primera internacional se disuelve en 1870, o 1871, cuando fue la caída de la Comuna de París. Pero de los cenizas de esta primera internacional surge la segunda internacional, en la cual, creo que yo les había comentado la vez pasada, al seno o en comunión con esta segunda internacional, cuando Marx ya no estaba vivo, sino que estaba vivo Engels, surgen el Partido Socialista en Francia, el Partido Laborista de Inglaterra, el PSOE español, el SPD de Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la influencia de Marx en la historia de Europa, de las ideas, es absolutamente fundamental. O sea, no podemos entenderla sin entender el impacto que tuvo Marx. El Partido Socialista de Juan B. Justo estaba también, ¿no?, afiliado a la Segunda Internacional. Sí,
Sí, de hecho es una buena pregunta, porque no sé si saben, esto Milei lo dice mucho, pero el Partido Radical en un momento se afilió a la Segunda Internacional. Y de hecho el día de hoy, o sea, obviamente esto cambió, ¿no? La Segunda Internacional, ahora todos estos partidos son partidos capitalistas, si se quiere. Eh, pero no sé cómo es el tema del quién tiene ese poroto en la Argentina. Porque no sé por qué los radicales son parte de la Segunda Internacional, la UCR, y no y sí, el Partido Socialista también. Lo voy a buscar para la próxima clase. ¿Y qué hace hoy en día la Segunda Internacional? No, Como que en nada, esa nada, época nada. era más divertido, por lo menos tratás de organizar la revolución, pero ahora... No, no, nada, nada. De hecho, la Segunda Internacional o sea, hay una ruptura importante en la Segunda Internacional en 1917. En realidad ya anterior, o sea, en 1914, eh, muchos de los partidos socialistas de cada país apoyaron al esfuerzo de guerra de su propio país. Con lo cual, ya en 1914, la Segunda Internacional se empieza a romper bastante gravemente. Y una minoría dentro de esta Segunda Internacional, que eran los bolcheviques, que eran los que propugnaban por el derrotismo revolucionario, o sea, de la idea de que hay que llevar la revolución, creo que Lenin decía, ninguna guerra entre pueblos y ninguna paz entre clases, hay que transformar la guerra mundial en una guerra civil eh, contra los opresores. Bueno, se rompen y fundan la Tercera Internacional, que es la internacional de eh, los comunistas, o sea, de Lenin y los bolcheviques. Todos los partidos comunistas del mundo forman parte de la Tercera Internacional. Esta historia no sé si la conocían, no sé, tampoco es tan relevante, pero bueno, es relevante para la historia, ¿no? Pero eh, sí, el día de hoy sigue como un sello, esta Segunda Internacional, no sé qué harán en las reuniones. Bueno, y como dato de color, ¿saben después que la que le sigue la tercera, que es la Cuarta Internacional, de quién es? ¿Nunca lo escucharon? ¿Alguien se imagina? No, no, ninguna idea. Bueno, después de la Tercera Internacional viene una Cuarta Internacional, que es de Trotsky. Y por eso, si ustedes ven hoy en día, entran, no sé, en la página del Partido Obrero, el PTS o cualquier grupo de cualquier partido frente izquierda que son trotskistas, lo que van a encontrar es por la refundación de la Cuarta Internacional, etcétera, etcétera. O sea, viene la historia que tienen. Teníamos la primera internacional, que era la de Marx y Bakunin. La segunda de todos estos grandes partidos europeos. La tercera de los partidos comunistas. Y tenemos una cuarta de los partidos trotskistas. Podrían decir por ahí algunos que mal pensantes, algunas críticas, que se fue devaluando estas internacionales. Yo no acepto la crítica, pero bueno, podría interpretarse de esa manera. Eh, bueno, vamos a explicar muy rápidamente esto. Entiendo que todos lo vieron alguna vez. Eh, ¿En qué se basa entonces esta ley de desarrollo histórico fundamental? O esta idea del materialismo histórico. Marx lo que dice es, a ver, en la base o estructura de una sociedad está el modo de producción. En la cual es la interrelación que se da entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Las fuerzas productivas es todos los medios materiales y humanos que el hombre necesita para producir. Es decir, tanto podría entenderse como tierra, trabajo y capital, ¿no? Tanto la tierra y los recursos naturales, y todos los recursos naturales, como la maquinaria, o sea, el capital y las herramientas, como así también el trabajo humano, es decir, la fuerza de trabajo humana.
todo esto son las fuerzas productivas que los hombres tenemos. Es lo que usamos para transformar la naturaleza. Y que tenemos a nuestra disposición. Y las relaciones sociales de producción son las relaciones que establecemos los hombres para aprovechar esto, ¿no? Entonces, esas relaciones pueden ser amo-esclavo, siervo-señor feudal, obrero-patrón. ¿Okay? Pero también, no sé, obrero-capataz, etcétera, etcétera. Son relaciones sociales que los hombres establecen entre sí para poder manejar estas fuerzas productivas. Y esto, dice Marx, la interrelación de estas dos cosas es lo que está en la base, es la base económica del modo de producción, ¿no? Y sobre dice Marx, se asienta toda la superestructura jurídica y política. Entonces, bajo esta idea materialista de Marx, todo lo que es ideología, leyes, gobiernos, educación, política, al fin y al cabo, todas las ideas que tiene la sociedad en una determinada época histórica se asientan sobre su base económica y su estructura y le corresponden. ¿Se entiende? Las formas de conciencia social surgen, se determinan por lo que hay en realidad en el subsuelo, en esta base económica, en la estructura económica de la sociedad. De hecho, si cambiase o se cambiara esta base económica por otra y se evoluciona hacia una distinta, rápidamente cambian las ideas, cambian las leyes, cambian los gobiernos. Pero todo, y entonces esta idea de Marx es que todas estas conjuntos de ideas que parecen tan poderosas como, no sé, la laissez-faire o la religión o las tradiciones, bueno, las innumerables religiones y todas las creencias, ideas, no son más que formas de conciencia social que están históricamente determinadas y que se corresponden históricamente a su modo de producción. Y por tanto, las ideas que son las preponderantes en una etapa de desarrollo histórico son las ideas de su clase dominante, de la clase que domina las fuerzas productivas, ¿no? Y está el tope, digamos, en las relaciones sociales de producción, de las clases dominantes, las clases explotadoras. Bueno, esto es lo que estamos charlando, fuerzas productivas tanto medio de producción como fuerza de trabajo. Dice Marx, ¿no? Este prólogo es una sola carilla, así que lo tienen que leer, es seguro que lo leyeron, yo lo doy por descontado. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, político y espiritual en general. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino el ser social lo que determina su conciencia. Y acá viene la ley de desarrollo histórico fundamental. Perdón, hasta acá esto, de consulta ustedes, ¿lo han visto alguna vez o no? ¿O no lo vieron nunca? Sí, en Sociología del CC un poco lo ves. Bien. Entiendo que también en la secundaria seguramente lo hayan visto. ¿No? ¿Nunca lo habían visto? Bueno. ¿Se entendió? Porque es un concepto central desde la perspectiva de Marx para entender el marxismo. De hecho, yo empezaría por acá. Cualquier tema o debate sobre marxismo lo empezaría por acá. Entonces, esto lo llama Marx la ley de desarrollo histórico fundamental, que de hecho Engels lo pone al nivel de lo que hizo Darwin para la biología. Es lo que hizo Marx con la historia, dice de Engels. Encontró su ley de desarrollo, su ley fundamental de desarrollo. Entonces, es como la ley de la evolución para las sociedades. Dice Marx, al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. Estas se convierten en trabas y se abre una etapa de revolución social. Entonces, en la explicación de Marx, lo que dice es que se llega a una determinada fase de desarrollo. Es decir, las fuerzas productivas
entendido esto como técnica, tecnología, posibilidades de producción, sean nuevos mercados, nuevos recursos, son como el factor exógeno, lo que viene, lo que crece, ¿no? Y que lleva a que exista una tensión entre las fuerzas productivas que se van desarrollando y las relaciones sociales de producción que quedaban del pasado. Marx desarrolla este argumento sobre todo para explicar el pase del feudalismo al capitalismo. Y lo explica de la siguiente manera. Dice, en el pase del feudalismo al capitalismo empiezan a surgir nuevos mercados, empiezan a surgir nuevas tecnologías, empieza a desarrollarse la maquinaria, empieza a desarrollarse la industria tímidamente, empiezan a crecer los mercados y empieza a crujir las relaciones sociales de producción que estaban anteriormente. Es decir, las que tenían a la monarquía con una nobleza y terratenientes feudales manteniendo el poder político, sin compartirlo, si se quiere, con la burguesía, los hombres de negocio, comerciantes, y con determinadas normas que le correspondían a esa sociedad que se terminaban constituyendo en trabas para que se desarrollen las fuerzas productivas. Marx, sobre todo, hace hincapié en que, por ejemplo, los obreros, o digamos los campesinos y los trabajadores, estaban atados a la tierra. Es decir, existía la servidumbre. Y la servidumbre hacía de que, primero, el patrón no pueda conseguir obreros para la fábrica, y segundo, que el campesino, mal que bien, que tiene una tierra y produce y vive de eso, también es un problema para el capitalista, porque el capitalista necesita tener a un obrero sin nada, que no le quede otra que trabajar, para poder emplearlo como obrero. Si el campesino está en el campo y tiene más o menos no sé, una tierra que puede hacer algo para sobrevivir, tal vez posiblemente no le interese ser contratado por el fabricante, por el industrial. El industrial necesita tener a una masa trabajadora que no le quede otra para sobrevivir que emplearse para el capitalista. Entonces, las relaciones sociales de producción feudales que se basaban en el cultivo de la tierra y en el obrero, el campesino atado por lazos de servidumbre al señor feudal, le representaban una traba para el desarrollo del capitalismo. Lo mismo, es otro argumento que desarrolla Marx, es el tema de las aduanas locales y los mercados cerrados, ¿no? Es decir, que no se permitía ni la libre movilidad de bienes ni de personas. Que por cada pequeña parcela, por cada parcela que manejaba un señor feudal, cobraba sus impuestos locales, cobraba sus tarifas aduaneras locales, y por ende el mercado encontraba un límite para poder expandirse, para poder desarrollarse, con lo cual las fuerzas productivas, si se quiere, estaban con un corset atadas y no podían desarrollarse en todo su potencial. Entonces, esto, para Marx, esta contradicción es la contradicción fundamental que explica el por qué se da una revolución social. Estallan por los aires las antiguas relaciones sociales de producción y surgen otras nuevas, que posibilitan mejor el desarrollo de las fuerzas productivas, y ante esta nueva base económica, esta nueva estructura económica de la sociedad, rápidamente le surgen nuevas ideas, una nueva ideología, nuevas leyes, nuevas formas de pensar, en fin, toda una nueva superestructura que le corresponde a esa nueva sociedad, en este caso a la sociedad capitalista. ¿Se entiende este punto? Si quieres, el ABC del materialismo histórico. Sí, se entiende, profe. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Perfectamente, profe. Sí, sí. Perfecto. Chicos, perdonen la calidad de esta clase. Yo estoy medio raro. Entonces,
Bueno, esto es lo que le estaba comentando. Se conoce como el materialismo histórico o historicismo. Cualquiera de las dos formas que lo encuentren se refiere a lo mismo. Marx desarrolla esta idea para decir que del modo antiguo o esclavista se pasó al feudalismo y del feudalismo al capitalismo. Da una explicación congruente, sistemática de cómo es que se pasa, cómo es por medio de las contradicciones que se dan en la estructura económica de la sociedad. Es decir, entre entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Si quieren, su idea más básica es: las fuerzas productivas se desarrollan, encuentran límites con unas relaciones sociales de producción dadas, y se necesitan romper esas relaciones sociales de producción para que las fuerzas productivas se puedan seguir desarrollando. Si se quiere, es como una explicación funcional de los modos de producción. Que los modos de producción funcionan en tanto permita el desarrollo de las fuerzas productivas. El momento que lo traban y que se convierten más que en posibilitadores en trabas, ahí es donde se abre la etapa de revolución social. Y en esa etapa de revolución social pasa de todo. Todas las ideas se revolucionan, todas las cosas cambian, hasta que se asiente una nueva sociedad, ¿no? Con unas nuevas relaciones sociales de producción y unas ideas que le corresponden. El argumento, tal vez, si se quiere, el último adimento más utópico es que de acá la que le sigue es el socialismo. De que para Marx la diferencia en este último paso, que es el paso que falta dar, es que el capitalismo desarrolló tanto las fuerzas productivas hasta tal punto que ahora las condiciones están dadas para que el nuevo sistema social o el nuevo modo de producción, que es el socialista, se termine el antagonismo de clases. Ya no existe más amo, esclavo, siervo, campesino, obrero, patrón, sino de que tengamos una sociedad en la cual ya no haya clases sociales, en la que todos participemos de los medios de producción de la misma manera, de forma conjunta produzcamos bienes de uso para ser distribuidos entre todos y todos nos beneficiemos de ello. De hecho, hay un argumento interesante una frase interesante de este prólogo que tienen que leer, que dice: la humanidad se propone objetivos que puede alcanzar, porque estos surgen cuando se gestan las condiciones materiales para su realización. Lo que es interesante este punto, que dice, bueno, el socialismo está de alguna manera demostrado que se puede lograr, porque si la idea del socialismo surge y hay ahora miles y miles de obreros que cada vez más pugnan por esta idea, es porque las condiciones materiales están empezando a ser gestadas bajo el capitalismo para que esto se dé. Porque al fin y al cabo las ideas surgen de las condiciones materiales, ¿no? De esta idea materialista. Para que exista una idea tiene que venir de una condición material específica. Y vamos a terminar con esto, que esto igual nos puede llevar unos minutos, así que paciencia. A ver si lo podemos entender. Esto viene de un pensador, filósofo, uno de los más importantes del siglo XX, y al que ya hemos nombrado mucho en este curso, que es Karl Popper. Popper, siendo joven, a principios del siglo XX, se acercó a estas ideas del marxismo y le llamaba la atención el poder atrayente que tenía estas ideas, ¿no? O sea, la idea del materialismo histórico y la idea del socialismo como una necesidad histórica, que estaba presente básicamente en toda la intelectualidad europea del momento. Para que se den una idea, ¿no? O sea, perdón que insista, que hablábamos del Partido Laborista. No sé si se los comenté, pero el Partido Laborista de Inglaterra seguía teniendo en su programa la tarea de llegar al socialismo, entendido como la posesión pública de los medios de producción, dentro del programa hasta la década del 90. El que lo cambió fue Tony Blair, que hizo un congreso y en ese congreso dijo: che,
cambiemos estas partes del programa donde hablan de la planificación central, la posición pública de los medios de producción, porque está claro que no queremos eso, ¿no? Pero fíjense hasta qué punto siguió sobreviviendo esta idea. Pero a principios del siglo XX, estoy yendo para atrás, perdón, estaba claro para toda la intelectualidad europea del socialista de que tarde o temprano, por medio de una revolución o por medio de progresivas avances de la planificación sobre el mercado, sí iba a llegar al socialismo. Y que eso era una necesidad histórica. Iba a ser una etapa histórica que la humanidad iba a tener que afrontar. Y tal vez lo más interesante o el mayor atractivo de esta teoría es la capacidad explicativa, o sea, el poder explicativo que tiene. Piensen que hay una huelga general en Francia. O estalla una guerra entre, Estados Unidos y China. O estalla una revolución en la India. Armado de la teoría del materialismo histórico, ¿puedo explicar por qué se dieron estos tres casos? ¿Y cómo lo explicaría? ¿Qué les parece? ¿Cómo se pueden explicar las tres cosas o cada una? No, cada una. Cada una. O, digamos, las tres cosas se podrían explicar de la misma manera. O sea, cómo utilizando la primera pregunta es, ¿se podría explicar en el marco del materialismo histórico que, estalla una huelga general en Francia, una guerra, utilizando este marco teórico? Este que vemos acá. ¿Qué les parece? ¿Sí, no? Entendería que sí. Digamos, por ejemplo, si hay una huelga, puede ser que, no sé, los obreros estén disconformes con las relaciones de producción, por ejemplo, actuales, y estén intentando modificarlas. Perfecto, perfecto, muy bien, correcto. Sí, la respuesta es que sí. Y de hecho el mayor atractivo de la teoría es que ofrece explicaciones para prácticamente cualquier evento social, político que pueda ocurrir. Si cualquier conflictividad social que haya podría ser explicado en el marco de esta teoría. Si hay una huelga, se podría decir, bueno, es una contradicción entre las relaciones sociales de producción y las fuerzas, es una manifestación de esta contradicción fundamental. Si hay una guerra, es también es la manifestación de esta contradicción, porque para la expansión de sus fuerzas productivas compiten por mercados y lo que se ve es el límite que tienen estas fuerzas productivas bajo las condiciones del capitalismo para desarrollarse, etcétera. Al modo de materialismo histórico puedo explicar las guerras, revoluciones, conflictos, huelgas que estallen, ¿no? Pero otra cosa es el poder predictivo. Lo que va a decir Popper, que es este señor que vemos acá, es que las teorías ultra explicativas compensan, si se quiere, su falta de poder predictivo con este superpoder explicativo. Y que lo que es su mayor atractivo, que es y lo que da también tranquilidad, certidumbre, sosiego a quien sostiene esas teorías y las lleva como arma para explicar todo lo que sucede, aquello que le da tanta certidumbre es en realidad su mayor debilidad. Porque, va a decir Popper, es una teoría que no tiene contenido empírico. En el sentido, no de lo que la teoría afirma. Para Popper el contenido empírico de una teoría no es lo que la teoría afirma, sino que es aquellas situaciones en las cuales, de darse, la teoría serían, vamos a ponerlo así, sus falsadores. Son las situaciones en las cuales la teoría podría fallar. ¿Qué tendría que suceder allá afuera en la realidad
para que si sucediese eso, dijera mi teoría es incorrecta. Si yo tengo una teoría que es capaz de explicar cualquier evento que suceda, sea cual sea que suceda, esa teoría, va a decir Popper, no es una teoría científica. Porque no tiene posibilidad de fallar. Porque no está negando ningún evento posible. Piensen lo siguiente. Pero, perdón, ¿no es como medio las ciencias sociales tienen esa capacidad también? Como A de ver. siempre encontrar algún factor que pueda contradecir o hacer que no funcione. Puede ser, pero en tanto sea así, en tanto siempre uno emparche la teoría para explicar lo que pasó, ¿no? Y encuentre y arme un cuerpo teórico cada vez más grande, ¿no? A partir de una teoría central. Ahora lo vamos a ver un poco. Una teoría central. Voy armando parches a la teoría para ir explicando lo que va con teorías auxiliares, para ir explicando lo que va sucediendo. Voy armando un cuerpo teórico cada vez más grande, pero que cada vez tiene menos poder predictivo. Es decir, va creciendo en poder explicativo, pero su poder predictivo directamente desaparece. Claro, pues puede pasar cualquier cosa, que todo está... Todo está dentro de la teoría, todo puede ser explicado por este cuerpo enorme, pero ese cuerpo enorme nada va a poder predecir de lo que va a suceder. Y en términos de Lakatos, que es otro discípulo de Popper, estas teorías que crecen de esta manera, va a decir Lakatos, crecen teóricamente pero no empíricamente, son programas de investigación en degeneración. Déjenme comentarles una cosa. En la idea original de Marx, Marx sí se la jugó con algo. Vamos a la idea original de Marx. Fíjense que sí, Marx consideraba que el factor exógeno es el desarrollo de las fuerzas productivas y que por tanto, a medida que las fuerzas productivas se desarrollan más, las relaciones sociales de producción entran en contradicción con estas relaciones y empiezan a surgir los resquemores y la posibilidad de revolución. ¿En qué países creía Marx que la revolución se iba a dar primero? ¿En los países con gran desarrollo de las fuerzas productivas o en los países atrasados? En los más desarrollados, estarían más cerca del socialismo. Exactamente. ¿Y qué predicción uno podría tomar si tomamos esta teoría al pie de la letra? ¿En qué países va a haber más conflictividad social? En Inglaterra, en Alemania. Correcto. O sea, si tomamos esta teoría al pie de la letra, deberíamos ver más conflictividad social en los países avanzados que en los países no avanzados. Y yo les pregunto a ustedes, y esto podría estar de acuerdo con cualquier marxista, podríamos ponernos de acuerdo en cualquier índice para medir conflictividad social, sea cantidad de revoluciones, golpes de Estado, huelgas, violencia social, etcétera. Por cualquiera de estas formas que lo midamos, ¿en qué países hay más conflictividad social? ¿En los más desarrollados o en los menos desarrollados? En los menos. En los menos desarrollados. Entonces, Marx se fue a la tumba, Marx murió pensando que la revolución iba a estallar primero en Alemania o en Inglaterra, en los países de mayor desarrollo económico, siguiendo consecuente con sus ideas. Después lo que vimos históricamente es que esto no sucedió, que la revolución se dio en Rusia, en China, en Cuba, en Vietnam, en países que eran no desarrollados, países atrasados. Entonces los marxistas lo que hacen es complementar la teoría, ¿no? Yo tengo una teoría central que es mi teoría del desarrollo histórico de Marx, la del materialismo histórico. Pero ¿cómo puede ser que la revolución se haya dado primero en Rusia? Y bueno, entonces tenemos que necesitar un auxiliar. Bueno, aparte del cierto desarrollo de las fuerzas productivas, necesitamos algo como, no sé, conciencia de clase y un partido de los trabajadores que organice esa conciencia de clase y tome el poder. Entonces, si se dio una revolución en Rusia, es porque existía conciencia de clase o existían ciertas contradicciones aparte, como contradicciones de dependencia imperialista o etcétera, etcétera, que posibilitaron que la revolución se dé primero en Rusia o primero en China que en Inglaterra.
Entonces, sí, la revolución se da primero en Inglaterra, perfecto. El desarrollo de las fuerzas productivas entra en contradicción con las relaciones sociales de producción, perfecto, la teoría está bien. Si la revolución se da primero en Rusia, perfecto, es porque hay conciencia de clase, la conciencia de clase de un partido revolucionario lo organizó, aprovechó las contradicciones contra el imperialismo, tomó el poder y llegó. Y por ende, y acá es lo que quiero que se entienda, a medida que uno va armando este cuerpo teórico, haciéndolo cada vez más grande, va creciendo en poder explicativo, pero perdiendo contenido empírico. Y el peor momento, y esto es lo interesante de la postura de Popper, es como dice, su mayor fortaleza es en realidad su mayor debilidad. Lo que parecería que de repente de ahora tenemos una super teoría que puede explicar cualquier cosa, bueno, esto es un nombre de palitos, pero quise decir como una super teoría, ahí le ponemos una capa, que sos capaz de explicar cualquier cosa que haya sucedido, incluso que suceda, armado de una teoría. En realidad esa es la mayor debilidad posible, porque no hay ningún evento posible que sucederse podría ser falsa la teoría. Y cuando se llega a ese nivel, la teoría, según Popper, deja de ser científica. Porque si no hay un evento posible en el cual la teoría pueda fallar, esa teoría no puede ser considerada científica. Déjenme compararlo con la evolución, por ejemplo, de Darwin. Bueno, ya lo estuvimos discutiendo en la clase pasada, saben cómo es la idea de Darwin, pero, por ejemplo, ¿qué eventos tendrían que darse que si se dieran tendríamos que decir, che, Darwin se equivocó? ¿Qué les parece? ¿Qué cosas si la viéramos en la realidad tendríamos que decir, che, para. Replanteémonos la selección natural porque la teoría está mal? ¿Qué pasaría si mañana, no sé, vemos una nueva especie de hombres, tipo los X-Men, con saltos evolutivos discretos? Digo, vemos especies que tienen saltos evolutivos discretos. ¿Qué tendríamos que decir de la teoría de la evolución? Que falló. Que falló, que algún problema tiene. O lo mismo si, no sé, siendo experimentos, pobres con perros, digamos, a los cuales una vez nacidos, a los perros ya de adultos les cortamos la cola. Los perros se siguen reproduciendo y después de un tiempo vemos que nacen perros sin cola. Pero la cola se las cortamos de adultos. ¿Ok? Es decir, lo que pasa, si se quiere de alguna manera, o sea, esta es la idea de Lamarck, que nacen perros que heredan características adquiridas durante la vida. No sé si se entiende bien este ejemplo, pero Lamarck y Darwin tenían una diferencia. Darwin decía, no, en realidad la evolución se da es por selección genética. Nacen, o sea, por ejemplo, nacen perros. Si nosotros quisiéramos hacer una selección artificial, nacen perros que tienen cola más corta y a eso solo los dejamos reproducirse. Y si lo hacemos durante varias generaciones, podemos llegar a tener perros con colas muy cortas o directamente sin cola. Lo que no sucedería es que si nosotros tenemos toda una serie de perros, a todos les cortamos la cola y todos se siguen reproduciendo, hereden sus hijos, las generaciones venideras, características adquiridas durante la vida, que era la teoría de Lamarck, que Lamarck decía, las jirafas evolucionaron porque durante la vida desarrollaban un músculo, desarrollaban el cuello, lo que sea, y sus hijos evolucionaban, o sea, nacían con esas características adquiridas. ¿Se entiende? Como un hijo de un físico-culturista nace con más músculos o cosas por el estilo. ¿Se siguió este ejemplo? Tal vez me enredé un poco. No, se entiende. ¿Se entiende? Entonces, Perfecto. si nosotros hiciéramos un experimento de esto de cortarle las colas a los perros y dejarlos que tengan hijos y surgieran ahora perros con la cola, o sea, habiendo heredado características adquiridas durante la vida, bueno, nuevamente tendríamos que decir Darwin está mal.
Ahora yo les pregunto, ¿qué condiciones se pueden imaginar para poder decir el materialismo histórico está mal? ¿Qué debería pasar? ¿Qué pasa si mañana, no sé, hay un imperio mundial y todos somos esclavos? ¿Estaría mal el materialismo histórico? Yo creo que probablemente los marxistas dirían, miren, Marx está más vivo que nunca. O si el día de mañana, no sé, hay una guerra mundial o no, eh, o pasa exactamente lo contrario y se arma eh, eh, se hacen pactos de paz por todas las guerras que hay, se reunifica, no sé, los países que están divididos y bajan las muertes y aumentan las fuerzas productivas. Bueno, mejora el bienestar de la población. ¿Estaría de cualquiera de todos esos escenarios? ¿Podríamos decir que son falsadores de la teoría del desarrollo histórico? Cualquier escenario, el escenario del imperio esclavista o el escenario de la mejora del bienestar. No, y un marxista te podría decir que lo del imperio es como que el capitalismo necesita seguir avanzando sobre las condiciones de vida de la población para poder seguir reproduciéndose, y lo del bienestar es que están dando concesiones porque ante una avanzada de la clase trabajadora no pueden sino retroceder, no sé. Bien, bien, correcto. O sea, muy bien, muy buenas ideas. Lo importante de acá, y lo que quiero que lleguen a la conclusión con esto, es que el, el hecho de tener una teoría que te puede servir para explicar cualquier cosa no es bueno. Las teorías, siguiendo a Popper, eh, tienen que ser arriesgadas. Es decir, tienen que decir cosas que puedan fallar. Porque si, de hecho, si no dicen cosas que sean factibles de fallar, va a decir Popper, no son científicas, son pseudocientíficas. Bueno, y con esto vamos a dejar por hoy. Espero que... ¿Se entendió desde este punto, más o menos? Sí, se entendió. ¿Sí? Quedó claro. Bueno, vamos a terminar por hoy y seguimos la clase que viene con ya la parte más económica. ¿Ok? Recuerden que tienen para leer el Manifiesto Comunista y de esa selección del capital. Dale, Guido, gracias. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene. Cualquier cosa me escriben o me consultan. Dale, chao, Chao, gracias, chao. Pepe. Gracias, Guido. Chao, profe.